Vídeo número 8 de esta serie de ponencias del webinar Diseño y documentación de las instalaciones actuales que estamos grabando para dejaros a vuestra disponibilidad, a vuestra disposición. Hemos abordado en los 7 vídeos anteriores una pequeña presentación, sobre todo para explicar el acceso que tienen a la documentación que les hemos preparado, todos los documentos referidos en las diapositivas los hemos preparado en el espacio de nuestra web. Las indicaciones de cómo acceder están en el vídeo 1 de presentación, y luego pues hemos tenido pues 6 vídeos adicionales, uno dedicado a la introducción de las instalaciones térmicas actuales, criterios generales, novedades que se han producido, como vamos a ver también en este vídeo, fruto de las modificaciones últimas del RITE. Hemos visto también un tercer vídeo pues, de la documentación a incluir en el diseño. Hemos hablado del etiquetado energético, las características de rendimiento de los equipos, fruto de su diseño ecológico, por qué al tener estas normativas europeas se ha tenido que modificar el RITE para dejar de pedir rendimientos a cada componente de la instalación y decir que cumplan con la normativa de no solo el marcado CE, sino de ecodiseño que tenemos en Europa. Y luego ya hemos hablado de los 4 grandes grupos de instalaciones térmicas en cuanto a novedades y aspectos vitales para el cumplimiento del RITE. Proyecto de una instalación de calefacción. Hemos hablado también de las instalaciones de refrigeración, las últimas novedades del RITE, los aspectos más importantes para garantizar la eficiencia energética, que es siempre el objetivo de uno de los 3 grandes objetivos del RITE. Uno es la eficiencia energética, los otros son el bienestar, higiene y, por supuesto, la seguridad. Hemos hablado también de las instalaciones de producción de agua caliente, donde tenemos muchas novedades, y hemos hablado también un poquito de las energías renovables actuales. No pretendemos abordarlo todo en estas 3 horas de grabación, pero bueno, por lo menos motivar un poquito al sector, a los amigos y a las personas que nos siguen. Hemos hablado en el vídeo precedente de las novedades en climatización y ventilación, la importancia de las mismas, con las novedades que han acaecido en este fruto de, por ejemplo, el Real Decreto, la aparición de la modificación del RITE, el Real Decreto 178/2021. Y vamos a abordar en este último vídeo pues las novedades, todo lo que ha traído consigo el Decreto Ley 14/2022 de medidas de ahorro y eficiencia energética. Algunas cositas que podamos decir en un vídeo posterior, pues a lo mejor estaban ya referidas a un vídeo anterior, ¿vale? Pero en este caso nos vamos a centrar en un tema distinto, en un tema de funcionamiento, de uso de instalaciones, fruto de la publicación y de que hay que cumplir con el Decreto Ley 14/2022. Vamos a ello y vamos a terminar estas sesiones. Novedades de este Decreto Ley 14/22. Este Decreto Ley pues, fomenta de un carácter urgente la eficiencia energética de las instalaciones, por fruto de la crisis energética que tenemos actualmente y la necesidad de reducir la dependencia del gas natural, que por ejemplo nos proviene de algunos países como Rusia, y la situación actual pues, no incita a financiar ese consumo de energía, que además es un consumo de energía fósil. Entonces vamos a repasar aquí en 6 diapositivas estos criterios. Recordar en primer lugar, en 2009 tuvimos otra crisis energética, no fue en 2009, fue en 2007, pero en 2009 apareció este Real Decreto que modificó el RITE, hizo aparecer la instrucción 3.8 de mantenimiento, de uso de las instalaciones, estableciendo unas temperaturas límite de funcionamiento de las instalaciones, que son independientes de las temperaturas de diseño y dimensionado de las instalaciones. Entonces, estableció unos valores umbrales máximos o mínimos en función de si es calefacción o refrigeración, a las que debían de funcionar determinadas instalaciones, siempre que para ello se requiera el consumo de energía convencional. Estábamos en crisis energética. Entonces se estableció y se han mantenido que la temperatura del aire en los recintos calefactados no sea superior a los 21 grados para una serie de edificios,
que vamos a ver en la diapositiva siguiente, y que la temperatura del aire en los recintos refrigerados no sea inferior a 26 grados. Se estableció en el año 2009 y sigue en vigor. Sigue en vigor porque no era una medida transitoria, a diferencia de este decreto ley que entra en vigor en el otoño de 2020 y termina en el otoño de 2022 y termina en el otoño de 2023. ¿Qué novedad ha establecido este decreto ley que no modifica el RITE, sino que nos dice, bueno, transitoriamente por necesidades de ahorro energético, hasta el 30 de noviembre de 2023 se limitan las temperaturas de funcionamiento, insisto, igual que antes, no es de diseño, a 19 grados en los recintos calefactados, no puede ser superior a 19 grados, como luego veremos, el mantenedor tiene que hacer este ajuste y tiene que verificarlo, tiene que consignarlo, y en modo de refrigeración no será inferior a 27 grados. Luego deja una coletilla que también teníamos anteriormente, siempre que ello sea compatible con las normas higiénico-sanitarias de seguridad y salud de los trabajadores, o sea que manan del Real Decreto 486 1997. Bueno, garantizando la seguridad y salud de los trabajadores, estas son las temperaturas de trabajo de unas instalaciones térmicas de unos edificios para unos determinados usos que vamos a ver en breve. La normativa esta de los trabajadores de lugares de trabajo, el Real Decreto de Lugares de Trabajo, pues hace que a veces sea difícil, complicado, que no sea inferior a 27 grados en verano. Pero bueno, hay que compatibilizar esto con el Real Decreto de Lugares de Trabajo. En cualquier caso, estos son medidas transitorias hasta una fecha. Y pasada esta fecha, pues este vídeo, esta explicación y estas medidas transitorias, pues ya no ha lugar. ¿A qué locales y edificios afecta esta limitación de temperatura? Que ya afectaba, como hemos visto, desde el año 2009 y que ahora pues tiene una modificación buscando un ahorro energético, ¿vale? Pues a los edificios de uso administrativo, como los centros de la administración pública, bancos, despachos profesionales, oficinas, etcétera, edificios de uso comercial, ¿vale?, donde hay venta de productos, servicios profesionales, tiendas, grandes almacenes, lavanderías, salones de peluquería, etcétera, etcétera, ¿vale?, o locales de pública concurrencia, ¿vale?, establecimientos de espectáculos, restauración, transporte, y el RITE nos da una serie de ejemplos que podemos complementar con lo que no veamos en el RITE. Estos ejemplos están en el apéndice 1 de definiciones del RITE, ¿vale? Vienen también en la IT 3.8, ¿vale? La IT 3.8. Todo lo que no veamos en un sitio o en otro, pues lo podemos buscar aquí, en la sección SI de seguridad en caso de incendio. En todos los edificios con estos usos está la limitación hasta noviembre del 23 de los 19 grados máximos de la calefacción y los 27 grados mínimos de la refrigeración. Cuando pase esa fecha, volveremos a los criterios generales establecidos en 2009 de 21 y 26 grados respectivamente. Y todo ello, insisto, independientemente de para qué temperatura se diseñara la instalación. Al tener una temperatura menos exigente, pues se espera un ahorro energético. ¿Quién debe de garantizar estas temperaturas o por lo menos vigilarlas, consignarlas o preocuparse de ello? Pues indudablemente el titular, pero el mantenedor también. Adicionalmente a las medidas de información previstas en esta instrucción que hemos nombrado, la 3.8, por ejemplo en el punto 3, los recintos habitables acondicionados afectados por este decreto ley, que son los mismos y que hemos visto, que hemos mencionado, deberán de informar mediante carteles informativos o uso de pantallas las medidas de aplicación que contribuyen al ahorro energético, relativas a los valores límite de temperaturas, que ya hemos visto, 19 o 27 grados en su caso, y información sobre temperatura y humedad, etcétera, etcétera. Entonces, pues tendrán que tener unos carteles, unos displays, como ya vimos que incorporaron las grandes superficies a partir del año 2009, donde entonces teníamos una limitación de temperaturas distinta.
Entonces hay que informar a los que llegan a esos sitios de que allí, ojo, está limitada la temperatura a estos valores, la humedad relativa, que tengo que disponer de un sistema de cierres de puertas que impidan que éstas estén permanentemente abiertas cuando dan al exterior, y otras medidas que no tienen que ver con las instalaciones térmicas, como el apagado de escaparates a partir de los 22 grados, que tengo que revisar tal. Bueno, pues aquí están los carteles informativos que pueden ser, por ejemplo, de este tipo. Será el mantenedor en los locales afectados en los que exista obligación de suscribir un contrato de mantenimiento, y esto es las instalaciones térmicas de potencia superior a 70 kilovatios. Entonces, en estos locales afectados donde hay que suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora habilitada en el ámbito del RITE, quien realizará la verificación periódicamente, como mínimos una vez en invierno y otra vez en verano, de los aspectos regulados en la IT 3.8 y de los aspectos, en su caso, regulados por el Decreto Ley de Medidas Urgentes 14/22. Entonces, esto pues, es una operación más del mantenimiento periódico, preventivo y de eficiencia energética de las instalaciones. Respecto al cierre automático de puertas, por mencionarlo, estos brazos mecánicos que van a cerrar la puerta para que no estén siempre abiertas cuando dan con el exterior, pues esto ya lo tuvimos regulado, y esto se reguló también en el año 2009, y así va a seguir regulado porque ya se modificó el RITE. El decreto ley no ha venido a modificar el RITE, ha puesto unas medidas transitorias. Entonces, actualmente ya está regulado por el Real Decreto 1826/2009, que en los edificios y locales indicados anteriormente dispongan de un sistema de cierre de puertas, como un sencillo brazo de cierre automático de estas puertas, para evitar el despilfarro energético por pérdidas de energía al exterior, porque si se quedan abiertas, todo el calor o todo el refrescamiento va a ir al exterior. Pero está establecido en las medidas de 2009 que ello es obligatorio cuando se requiera el consumo de energía convencional. ¿Cuál es la novedad de este decreto ley de medidas urgentes, el decreto ley 14/22? Pues en el punto 3 del artículo 9, ¿vale? Está en diversos capítulos, ¿vale? Dentro del título 5 de medidas de ahorro energético, eficiencia energética, de reducción de la dependencia energética del gas natural, establece la necesidad de un cierre automático de puertas independientemente de que el origen de la energía consumida por una instalación sea renovable o no. Y esta es la novedad. Antes era cuando el consumo fuera de energía convencional, pero ahora incluso con energía renovable no se puede despilfarrar la energía al exterior, ¿vale? Entonces, este es el criterio, y por eso los lugares dotados con sistemas de climatización que tengan puertas abiertas al exterior, independientemente de que sea por energía convencional o por origen renovable, tienen que disponer de este sistema de apertura o cierre de puertas automático, ¿vale? Cuando no esté pasando nadie, pues tiene que cerrarse para evitar ese despilfarro energético. Entonces, bueno, forma parte de las medidas de eficiencia energética establecidas por este decreto ley 14/22. Otra novedad es respecto al calendario de inspecciones. Vamos a echar un repasito a lo que dijo el RITE, porque aquí hay novedades, y entonces esto también nos va a interesar, y vamos a ver, sobre todo en la siguiente diapositiva, qué es lo que ha establecido el decreto ley 14/22 de estas medidas de ahorro, eficiencia energética y reducción de la dependencia energética del gas natural, entre otras, ¿no? Bueno, la última reforma del RITE, el Real Decreto 178/2021, estableció una nueva periodicidad y alcance también de las inspecciones periódicas de eficiencia energética. Entonces ahora vamos a olvidarnos un momentito otra vez del Decreto Ley de Medidas Urgentes y vamos a ver qué es lo que estableció el RITE. Para los sistemas de calefacción, incluidas las instalaciones combinadas de calefacción y ventilación, y esto ya es una novedad, que las instalaciones de ventilación tengan que ser inspeccionadas, y de agua caliente que cuenten con generadores de calor de potencia útil nominal superior a 70 kilovatios.
Y esto es una modificación sustancial, porque antes las inspecciones periódicas de eficiencia energética era cuando la potencia útil nominal era superior a 20 kilovatios, con lo cual el umbral se ha cambiado, el alcance se ha cambiado. Luego veremos qué se considera dentro de estos 70 kilovatios, porque para eso el Ministerio, pues el 7 de marzo del año pasado, del 22, pues hizo una nota para ver qué potencias se sumaban a efectos de obtener estos 70 kilovatios. Pero de momento ya el RITE, el Real Decreto 178-2021, modifica el alcance de las inspecciones de calefacción. Y en refrigeración también. En los sistemas de aire acondicionado y instalaciones combinadas de aire acondicionado y ventilación, mete la ventilación, que cuenten con generadores de frío de potencia útil superior a 70 kilovatios. Estas instalaciones también estarán sometidas a inspecciones periódicas de eficiencia energética. La novedad en el alcance es que antes aquí indicaba 12 kilovatios y ahora viene 70 kilovatios. Entonces, en cuanto a potencia, esta modificación. Y la periodicidad, bueno, pues antes teníamos una tabla en función de la potencia, si era en calor, si era en frío, si era de menos o era de más de 70 kilovatios, pues unas veces cada 5 años, cada 4, cada 2, etcétera. Bueno, pues la periodicidad actual, para todas, tarifa plana, dijéramos, cada 4 años. ¿Qué potencia se va a considerar a la hora de los 70 kilovatios que aquí hemos indicado en esta modificación del RITE? Bueno, pues el Ministerio ha tenido a bien, el 7 de marzo del 22, sacar una nota aclaratoria para interpretar correctamente el Real Decreto 178. Pues bueno, la unidad de mercado, ¿vale?, que coordina el Ministerio, pues han pensado en esta solución. Los equipos y aparatos se considerarán relacionados entre sí para estas potencias cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones, y da varios ejemplos. Equipos o sistemas cuya conexión se produce de forma hidráulica o frigorífica. Equipos que estén conexionados, tengan partes en común, hidráulico o frigorífico. Equipos que estén en la misma sala de calderas que compartan chimenea, estén o no conectados hidráulicamente a los mismos circuitos. Generadores modulares con el mismo sistema de control, con un sistema de control común suministrado por el fabricante. O unidades que climatizan el mismo espacio, estén o no en este caso en la misma sala de máquinas, siendo el espacio del mismo titular, quien tiene poder de decisión sobre la eficiencia energética de sus instalaciones, excepto cuando los usuarios sean responsables del control del sistema y la factura energética del mismo. Entonces, cuando hay un objetivo común, una instalación común, se tienen que sumar las potencias y entonces, si se alcanza, si se repasa este umbral de los 70 kilovatios, hay que hacer una inspección periódica de eficiencia energética, que viene establecida actualmente cada 4 años. ¿Y qué ha venido a traer este Real Decreto Ley de medidas urgentes de ahorro, el Decreto Ley 1422? Bueno, pues nos propone un adelanto de las inspecciones para todas aquellas instalaciones de los edificios incluidos en la IT 381, que eran los que veíamos de uso administrativo, comercial, pública concurrencia, que hemos visto en estas diapositivas pasadas, que tengan obligación de cumplir con las inspecciones de eficiencia energética incluidas en la IT 421 para los generadores de calor y 422 para los de tecnología frigorífica, que son los que hemos visto en la diapositiva anterior, y cuya última inspección se haya realizado con anterioridad al 1 de enero del 2021, ya deberían de haber adelantado de forma puntual la siguiente inspección. No se esperan 4 años para tenerla que haber realizado antes del 1 de diciembre de 2022. En esta fecha, las instalaciones, pues ha quedado ya inspeccionado, las instalaciones obligadas que hayan pasado una inspección de este tipo en los últimos 2 años. Entonces, bueno, pues las que antes del 1 de enero del 21 hicieran su última inspección no esperan, y antes del 1 de diciembre del 22, pues tienen que tenerlas hechas, ¿vale? Hechas, aunque no les tocara, ¿vale?
En resumen, en cuanto a esta parte de novedades del Decreto Ley 1422, este decreto que nos ha parecido de medidas de ahorro, de eficiencia energética, de reducción de la dependencia de gas natural, pues vemos que hay una limitación de temperatura temporal hasta noviembre del año que viene, entonces para una temporada de invierno y una temporada de verano, en vez de 21, 19 grados en calefacción y en vez de 26, 27 grados como mínimo en refrigeración para unos determinados locales de uso administrativo, comercial y de pública concurrencia que hemos citado y que hemos visto que nos podíamos apoyar en las definiciones de la sección SI del código técnico, pues tienen esa limitación, que es el mantenedor quien tiene que comprobar que esto se ha hecho y consignar el resultado, porque es el titular quien tiene que, lógicamente, cumplirlo, tiene que hacer una verificación en invierno y otra en verano de que se cumplen estos criterios. Hemos citado que hay un cierre automático de puertas, claro. Solo nos hemos centrado en las medidas de eficiencia y de ahorro energética pues vinculadas con las instalaciones térmicas. Entonces, si tienen puertas abiertas al exterior, pues este brazo mecánico debe de cerrar, brazo mecánico u otro tipo de diseño equivalente, debe de cerrar estos espacios abiertos, no solo cuando se requiera el consumo de energía convencional, sino que independientemente de que se pudiera utilizar un origen renovable de las instalaciones. Entonces, esta es la novedad que ha introducido este decreto ley, que además, como hemos visto en esta diapositiva, adelanta las inspecciones, que bueno, que también se modificó el calendario, como hemos visto en la diapositiva anterior, en cuanto a periodicidad y alcance de las mismas. Entonces, si hace más tiempo que han pasado la última inspección, no se esperan, sino que les da una necesidad de que hagan una inspección express, ¿vale? Para todos aquellos que hayan pasado este tipo de inspección antes de pasado hace un par de años. En resumen del global de estas ponencias, de estos vídeos dedicados al diseño y la documentación de las instalaciones térmicas actuales, fruto de la última modificación del RITE, ha habido un par de modificaciones en 2021, y de la aparición también de este decreto ley 1422, que si bien no modifica el RITE, pues claro, las cosas que dice pues afectan a las instalaciones térmicas de una manera transitoria, pues hemos repasado aspectos documentales novedosos, últimos cambios, aspectos importantes que afectan a las instalaciones térmicas de los edificios. No podemos dar un curso de RITE y abordar todo de todas las instalaciones, pero sí intentar motivar un poquito y comprender por qué aparecen criterios técnicos. Vemos que existe una necesidad creciente, y así viene indicado en el RITE, de reemplazo de fuentes energéticas fósiles por soluciones de alta eficiencia energética, y hemos hablado de qué son soluciones de alta eficiencia energética y la necesidad de que la eficiencia energética pues está claramente vinculada a las energías renovables. Es vital recuperar calor, no desperdiciar calor. Si se desea un bajo consumo de energía de los edificios, entonces, bueno, pues los edificios consumirán poca energía, los equipos serán de alta eficiencia energética y incorporarán muchas energías renovables, evitando cualquier pérdida de energía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay soluciones pues bastante habituales ahora mismo, bomba de calor, fotovoltaico, baja demanda, recuperación de energía, pues fácilmente edificios de consumo energético nulo o casi nulo. La solución actual pasa por baja temperatura, el RITE lo fomenta, limita las temperaturas de funcionamiento, quiere modulación en la generación, ¿vale? Quiere modulación en la distribución de calor, y estas son las piezas angulares de la última modificación del RITE, sin perjuicio de que haya alguna más. A veces no da tiempo a repasarlo todo. Entonces vamos en un camino de disminución de las energías fósiles, de necesidad de reducción de las emisiones de CO2, de la reducción del consumo de energía primaria no renovable, ¿vale? Y la energía primaria en general,
y estamos en un fomento claro de las energías renovables y de los sistemas de alta eficiencia energética. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta próximos vídeos tutoriales. Ya abordaremos otros temas en otros vídeos. Pues lo dicho, gracias por vuestra atención, gracias por resistir hasta el final de todos estos vídeos tutoriales. A vuestra disposición.